¿Qué les parece si recibimos con un fuerte aplauso a Juanca y Dani y dejamos los micrófonos a ellos? Amados amigos de México, voceros, esperamos que se encuentren muy bien. Estamos muy felices de estar con ustedes en este momento. Somos Juanca y Dani y qué enorme privilegio para nosotros poder compartir y estar juntos escuchando la voz del Señor. Así es, desde acá de Argentina, como decía Juanca, es un placer para nosotros poder compartir con ustedes y queremos orar por ustedes, por este tiempo que están ya viviendo y que seguro va a ser de activación y de transformación, no solamente para la ciudad, sino que también para toda la nación de México. Espíritu Santo, honramos tu presencia y honramos tu persona. ¿Quién eres? Tú eres el regalo de Dios. Tú eres el que nos guía a la verdad. Tú eres nuestro consolador. Tú eres, Espíritu Santo, la persona que hoy queremos escuchar. Te honramos y oramos por todas las personas que están ahora escuchando. Y oramos por espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Para que las palabras no sean solamente palabras que vamos a escuchar, sino que calen profundo en nuestro espíritu, transformándonos. Señor, oramos para que este tiempo sea un tiempo de activación, sea un tiempo donde podamos, Señor, volvernos una vez más a la verdad, a lo que tú estás hablando, a tus diseños. En el nombre de Jesús. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Solo un segundo más, ahí te pido que levantes tus manos ahí donde estás. Solo de una manera simbólica, pero hoy rendimos todo lo que somos ante el señorío y el gobierno de Jesús, de Cristo. Que la plenitud que habita en la persona de Cristo sea ahora siendo esparcida sobre todo este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esta noche, al acostarnos, al dormir, podamos no ser iguales, Señor. Podamos realmente acercarnos más a ti y ser más como tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas elevar tus expectativas, no de lo que nosotros como Juanca y Dani o como equipo de Toma tu Lugar tenemos para decirte, sino el Espíritu Santo está hablando algo y te pido que tus sentidos espirituales estén dispuestos a escuchar y a obedecer. Y creo que algo Dios nos está queriendo hablar en este momento. Y nos sentimos nosotros también como ese mensaje está revolucionando por dentro todo nuestro interior, pero que queremos ser una iglesia que escucha, obedece y que manifiesta, que expresa todo lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro nuestro. Y hoy tenemos un mensaje que queremos compartir que tiene que ver con una voz que clama en el desierto. Como pueden ver, estamos en este tiempo como voceros y creemos que el nombre de esta convocatoria y de este movimiento es muy profético, es muy del Espíritu y anuncia justamente a aquellos que van a hablar la verdad. Está llamándonos a hablar la verdad. Y Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y vamos a anunciar quién es Él. Y justamente el Señor nos hablaba mucho esta frase y este versículo. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Y es inevitable pensar en Juan el Bautista cuando escuchamos este versículo. Cuando escuchamos estas palabras de la voz del que clama en el desierto. Y queremos compartir sobre esto. Justamente vamos a compartir para aquellos que están anotando en este momento, aquellos que están escribiendo, vamos a compartir estos 3 puntos acerca de la voz, acerca del clamor y del desierto. Y queremos comenzar con la voz. Justamente ustedes y todos nosotros somos voceros, ¿no? ¿Y qué significa ser vocero? Así es.
Bueno, como decía Juanca, cuando supimos cómo se llamaba esta conferencia, la verdad nos sentimos muy felices porque creemos que es un mensaje que Dios está hablando a las naciones, a su iglesia, y creemos que es tiempo de despertar, no para hablar y anunciar cualquier cosa, sino para anunciar la verdad. Y tenemos un ejemplo muy claro, aparte de Jesús y todos los profetas de los cuales se habla en la Biblia, el ejemplo de Juan el Bautista. Y vocero, como decía acá Juanca, vocero tiene que ver con hablar en nombre de alguien, es hablar de parte de alguien. Y eso es tremendo porque el Espíritu nos está convocando para hablar en nombre de Jesús, hablar lo que Él es, hablar lo que Él está hablando y hablar en nombre de Jesús. Y eso es una tremenda responsabilidad. Y quiero pedirte que mientras nosotros estamos hablando, vamos a estar hablando estos 3 puntos, vamos a estar comentando muchas cosas, pero quiero pedirte que ahí donde estás, estés con un espíritu intercesor, que estés hablando en lenguas, si hablas en lenguas, te estés orando, estés pidiéndole al Espíritu Santo por más de Él. Un hambre genuina en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que nos acompañen en Isaías 43. En Isaías 43 menciona esta frase que estamos hablando. Dice, una voz que clama en el desierto. ¿Y qué está clamando? Dice, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Y justamente les dijimos recién, una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Una voz tiene que ver con identidad. Un clamor tiene que ver con un mensaje y el desierto tiene que ver con un lugar. Y la voz tiene que ver justamente con la identidad. ¿Y cuál era la identidad de Juan el Bautista? Porque recién leímos Isaías, pero se está profetizando acerca de Juan el Bautista. Se está profetizando, Isaías ya estaba hablando y anunciando lo que venía. Y se refería justamente a una voz que clama en el desierto, prepara el camino para que Jesús regrese. Algo importante para hablar de Juan el Bautista es de su identidad. La voz viene de una identidad. Cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad, entonces podemos expresar la voz de Dios. Y creo que en este tiempo el Espíritu Santo está, así como Él afirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Él está afirmando tu voz. Él está afirmando mi voz, Él está afirmando nuestras voces. Él está trayendo identidad a quienes somos, pero también estar conscientes del mensaje y de la voz que Él nos dio. Así que ahí donde estás, yo no sé si tienes en tu mente una imagen de voz o de un vocero como alguien que está en el micrófono solamente, que está en una plataforma, y te quiero decir que esto va mucho más allá de predicar, de cantar. Nosotros portamos la voz del Señor. Él nos está dando una voz, Él te está dando una plataforma que tiene que ver mucho más, es mucho mayor que una plataforma humana, eclesiástica, una plataforma que está en una iglesia. Algunos van a ser llamados a hablar, a predicar, a cantar, pero otros van a ser llamados a ser esa voz en otros lugares. Por eso quiero que despiertes a lo que el Espíritu Santo está hablando. Y justamente una voz tiene o viene de una identidad. Y Juan el Bautista, su nacimiento es milagroso. Él nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Dice en Lucas que ellos no podían tener hijos. Y es muy tremendo esto y cómo el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, que era un sacerdote, era un levita, que tendrían un hijo. Y escuchen bien, Gabriel dice esto de Juan. Dice, porque será grande delante de Dios, él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escuchen bien, es como todo lo que Gabriel, todo lo que aún Zacarías, todo lo que ellos estaban hablando sobre Juan el Bautista tiene que ver con quién él es.
Y eso desató la voz de aquel que clama en el desierto. Por eso, ahí donde estás, quiero decirte, quizás llevas años de ministerio, quizás llevas años siendo pastor, líder, pero escúchame bien, necesitamos volver a escuchar al Espíritu Santo, volver a escuchar quiénes somos nosotros en Cristo. Y nuestra voz se va a refrescar. Y ahora le hablo a aquellos que llevan años en el ministerio. Quiero decirte que no podemos negociar la voz de Dios, no podemos negociar la voz que Dios te dio, la voz que Dios nos dio. Con el pasar del tiempo no nos podemos acostumbrar, necesitamos volver a escuchar al Espíritu Santo. Y solo hablando de la persona de Juan el Bautista, esta voz que clama en el desierto. Justo Zacarías, se dice que en la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dice: niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y eso es tremendo, es como Dios mismo estaba marcando la persona de Juan el Bautista para que luego fuera una voz que clamara en el desierto. Y es tremendo como la vida de Juan nos habla mucho. Da para que en otro momento hablemos mucho más, pero hay detalles tremendos que después pueden estudiar en Marcos capítulo 1, versículo 6. Habla cómo la ropa de Juan el Bautista era diferente. La comida. La comida. Él estaba apartado de una manera diferente, pero yo no lo veo como un, no sé si se dice esta expresión en México, pero no lo veía como un santurrón. No lo veo como alguien que dice, bueno, un religioso que quiere ser diferente porque sí. Él sabe a lo que fue llamado. Él sabe quién es, sabe a lo que fue llamado y sabe que tiene una voz. Entonces, él se preparó. Él va a preparar el camino para que el Señor regrese. Pero antes de preparar el camino, Él se prepara a sí mismo. Escucha bien. El Señor te está llamando a preparar el camino para el regreso de Jesús. Pero para eso necesitamos nosotros estar preparados. Nosotros estar preparados. Y estar preparado es estar parado de antemano. Es poder prever y no esperar que vengan las sorpresas, no esperar que vengan los tiempos, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, quiero que digas conmigo: soy guiado por el Espíritu Santo. Soy guiado por el Espíritu Santo. Y es tremendo porque la ropa de Juan era de pelo de camello, la cintura llevaba un cinto de cuero, se alimentaba de langostas y miel silvestre y él estaba preparado justamente para hacer esta voz. Y esto nos está hablando acerca de que nosotros necesitamos hoy apartarnos para lo que Dios nos llamó. Y no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de pecados en sí. ¿Qué es a lo que Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios escribió acerca de tu vida? ¿Qué es lo que Dios escribió acerca de nuestras vidas? Nuestras familias, todo en función de preparar el camino para el regreso de Jesús. Y eso, hago un alto ahí, es muy importante porque no podemos estar movilizados en nuestro propósito o manifestar quiénes somos si no sabemos o no creemos quiénes somos. Y me acuerdo mucho de la intencionalidad de Pablo con Timoteo. Le decía: haz el ejercicio, parafraseando, ¿no? Haz el ejercicio de recordar todas las palabras que fueron profetizadas sobre tu vida para que puedas perseverar en la fe. Y creo que antes de seguir avanzando, que puedas tomar un tiempo, anotar y ser muy intencional. Este es un ejercicio espiritual que necesitamos hacer día a día. Recordar quiénes somos en Dios. Cuando nuestra identidad está clara, cerramos toda brecha a las mentiras del enemigo que quieren paralizarnos, que quieren hacer callar nuestra voz. Pero cuando esas brechas están cerradas y en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo, hay espacio solo para la verdad, podemos vivir realmente quiénes somos. Y es importante esto, todos tenemos una voz, pero nuestra voz se activa cuando nosotros sabemos quiénes somos
y lo que tenemos que hacer, lo que fuimos llamados para hacer. Entonces escucha bien, todos tenemos una voz, tú tienes una voz. Ahí dile al que está la persona al lado, dile, tienes una voz, tienes una voz. Escucha bien, pero necesitamos saber quiénes somos y a qué fuimos llamados. Eso activa nuestra voz. Si no, estaríamos hablando de cualquier cosa, si no todos podrían decir, pero son solo palabras que no tienen consistencia en una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Y para avanzar, estamos hablando acerca de la voz. Solo déjame leer en Juan capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Entonces, escuchen bien, ellos no fueron a hablarle acerca de lo lindo que él anunciaba, ellos fueron a preguntarle justamente, ¿quién eres? Por la voz que él tenía, por lo que él estaba expresando, ellos fueron a decir, ¿quién es esta persona? Y escucha bien, hago un alto ahí. Esto va a pasar contigo. La gente va a ver los frutos de tus procesos, va a escuchar tus palabras, va a ver tus acciones, pero ellos van a preguntar, ¿quién eres? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? Y ustedes vamos a saber que nosotros venimos y somos parte de Cristo. Nosotros venimos de Él. Somos participantes de su naturaleza divina. Y cuando le preguntan, entonces eres el profeta, entonces ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y él dice, le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Y Juan les dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista citando a Isaías. Y escúchame bien, una voz persigue una causa y la expresa en todo lo que es y hace. Lo repito para que quede en tu espíritu. Una voz persigue una causa. Cuando le preguntaban a Juan quién era, le decía, yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino, preparen el camino. Es como David diciendo, una sola cosa busco y persigo, una cosa, yo persigo eso. Una voz siempre está persiguiendo una causa. Ahora te pregunto, ¿qué causa estás persiguiendo? ¿Cuál es la causa que tú estás persiguiendo y que estás expresando? Y quiero que vayamos rápidamente a Mateo 11, versículo 7. Dice, mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. Escuchen bien. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? Le dice Jesús. ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? Dice Jesús. ¿A un profeta? Jesús dice, yo les digo que sí. Y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Escuchen bien las palabras de Jesús sumando a toda la construcción de la revelación. Isaías, Juan el Bautista citando a Isaías, Juan el Bautista hablando acerca de Cristo y Jesús mismo hablando confirmando a Juan el Bautista que es alguien que prepara el camino para él. Y le dice Jesús, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Escucha bien, Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista y acerca de su identidad, pero por un segundo me detengo en el final. Juan el Bautista es mayor que todos los que han nacido, dice, pero aún así el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y yo ahora quiero hablarles a aquellos que se sienten, aún los jóvenes que se sienten muy pequeños y algunos que son grandes en edad pero que se sienten pequeños en el reino. Escucha bien, Jesús nos necesita a cada uno de nosotros. Jesús nos está llamando como una voz profética para este tiempo. Y vuelvo a decir, más allá de un micrófono, más allá de una plataforma, más allá de Instagram, más allá de las redes sociales, fuimos llamados a expresar esa voz donde Dios nos está colocando. Entonces, vemos en Mateo 11 que la identidad de Juan el Bautista está marcada por las palabras de Jesús.
Y quiero hablar a tu espíritu. Nuestra identidad siempre va a ser marcada y vamos a recordar las palabras y los pensamientos de Jesús sobre nuestras vidas. Eso va siempre a mantenernos en nuestra identidad. Esa voz que nosotros tenemos, la identidad de esa voz está en las palabras y en los pensamientos de Jesús. Y hay un versículo que a nosotros como familia nos marcó mucho en este año, que habla justamente de Juan el Bautista. Jesús está hablando de Juan y dice, en Juan capítulo 5, versículo 35, dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Escucha bien. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y es muy fuerte eso, porque nosotros vemos como una antorcha emana una luz, pero primero arde y luego alumbra. O sea, no es al revés, no es que hay una luz que, hace que arda la antorcha. Está ardiendo primero por dentro y eso hace que se exprese y que alumbre. El mismo fuego que está quemando dentro mío alumbra a otros. Y por eso quiero decirte, en este punto que estamos hablando acerca de la voz, quiero decirte que así como estamos viendo la identidad de Juan el Bautista, así como vimos que los sacerdotes, los fariseos, Jesús, todos hablaban y apuntaban a quién era Juan el Bautista, porque la voz tiene que ver con la identidad de quiénes somos. Por eso es importante primero arder en nuestro corazón, para luego alumbrar. Así es. Como decía Juanca recién, la voz tiene que ver con nuestra identidad. Y siempre vamos a tener algo para decir. El tema es qué vamos a decir. Y el mensaje que vamos a anunciar tiene que ver con lo que nosotros estamos creyendo de Dios, de quiénes somos acerca de Dios y cuál es el mensaje que Él quiere dar. Y vamos al segundo punto, que sería clama. Y clama significa pedir, reclamar o hablar algo con vehemencia o con desesperación. Y me gustó mucho esa palabra, con desesperación. Y cuando escucho lo que se dice, lo que Jesús, lo que el profeta Isaías habló acerca de Juan, de esa voz que clama, no puedo no imaginar a una persona desesperada por anunciar algo que estaba quemando en su interior. Y pensaba, ¿cómo habrá sido el encuentro de Juan el Bautista con el mensaje, con el evangelio que lo llevó a tener una vida apartada solo para anunciar este mensaje? ¿Qué pasó en su vida que hizo que se fuera al desierto, que viviera una vida distinta, una vida radical, solo para anunciar este mensaje? El mensaje que Juan el Bautista anunciaba es el mismo mensaje que hoy nosotros estamos siendo llamados a anunciar, y es el mensaje del evangelio. Es el mensaje de la verdad. No podemos clamar un mensaje, no podemos anunciar un mensaje con desesperación si este mensaje primero no nos ha consumido a nosotros. Y el Señor nos ha estado hablando muy fuerte este último tiempo acerca de no solamente estudiar el evangelio, sino que hablarlo y vivirlo. Y el evangelio, déjame decirte que no solamente tiene que ver con buenas noticias de salvación. El evangelio es todo. El evangelio es la verdad capaz de transformar nuestras vidas, capaz de sostener nuestras vidas. Es ese mensaje que nos hace y que nos hará permanecer hasta el fin. Es ese mensaje que enciende lo más profundo de nuestro ser
y hace que no podamos callar, porque es un mensaje poderoso. Es un mensaje que cuando te encuentras con Él se vuelve más importante que tu vida misma. Así como Juan, el mensaje del Evangelio que hablaba Juan se volvió más importante que su propia vida. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse. Algo, me puedo imaginar a Juan en el desierto diciendo: algo está a punto de suceder, Israel. Escuchen, algo se huele en el ambiente. Hay algo que mi espíritu está percibiendo, y es que el Cordero de Dios está cerca. El Cordero de Dios con las buenas noticias está cerca. Se está acercando, se está acercando. El tiempo se está acabando. Ya no hay más tiempo. Dejen de vivir sus vidas, dejen de vivir el Evangelio acomodado a sus necesidades y vuélvanse a la verdad. Pero este mensaje es para nosotros primero, para quemar y arder y ser consumido por este mensaje. Tenemos que vivirlo nosotros. Y hoy en día podemos ver cómo el Evangelio de Jesús ha sido tan contaminado, y algo que quema en nuestros corazones con mi esposo y que estamos aprendiendo es volver a las Escrituras, empaparnos de lo que dice la palabra de Dios y anunciar, ser anunciadores, pero no de cualquier cosa, ser anunciadores del Evangelio, el Evangelio de la verdad. Gálatas 1, versículo del 6 al 9 dice: estoy muy sorprendido, Pablo hablándole a la iglesia en Galacia, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia el evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora. Si alguien anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y estas son palabras muy fuertes, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia: ¿qué les pasó en el camino? Que cuando yo les hablé del evangelio de la verdad, ese que los salvó, que los transformó, ahora han venido otras personas a anunciar otro evangelio, y no es que haya otro, solo hay uno, pero hay algunos que están hablando mentira. Así que vuélvanse a lo que hablamos desde un comienzo, a lo que es el verdadero evangelio, y que Dios nos libre no solamente de vivir un evangelio de mentira, sino que Dios nos libre de ser anunciadores de un evangelio que no es el verdadero. Y eso es muy fuerte porque anunciar el evangelio no es solamente hablarlo de forma verbal, sino que anunciar el evangelio tiene que ver con lo que tú estás viviendo. ¿Estás manifestando el evangelio del cual se habla en la Biblia? Y este mensaje era el que ardía en el corazón de Juan el Bautista, y hoy podemos ver cómo la iglesia a veces se sale de esta línea de verdad y adapta el evangelio a sus propias necesidades. La buena noticia del evangelio, lo que predicaba Juan el Bautista, tenía que ver con ser transformados por el que era, el que es y el que ha de venir.
Él sabía y había escuchado todo lo que Dios era, todo lo que Dios había hecho por su pueblo, desde sacarlos de Egipto hasta hacer pactos con Él. Y aún podemos ver en toda la historia de la Biblia cómo la intención de Dios de estar cerca, de tener comunión, de cautivar a su pueblo, y eso Juan lo sabía y quemaba en su corazón, porque sabía que el Dios de sus antepasados era real, pero también estaba enamorado del que es, y en su tiempo estaba a punto de suceder algo. Tener una revelación del que es estar consciente en tu espíritu de todo lo que Dios está haciendo en medio de tu generación. Y Juan Bautista lo sabía. Juan Bautista lo sabía y esa verdad lo estaba consumiendo. Pero también hay un evangelio que tiene que ver con el que ha de venir. Y él lo sabía muy bien. Decía, hay algo que está a punto de suceder. El Cordero de Dios está viniendo. Vuélvanse a Él. Y es lo que hoy también nosotros estamos predicando. El que ha de venir. Es importante que mientras estás escuchando estas palabras puedas verte como un precursor. Nosotros estamos hablando de Juan el Bautista y él es un precursor. Y nosotros somos precursores que preparan el camino. Y es importante que hoy puedas ver cuál es el evangelio, lo que estábamos diciendo recién. Cuál es el evangelio que me ha consumido, pero que también estoy anunciando. Porque de lo que yo estoy viviendo voy a impartir, de lo que yo soy voy a impartir, de lo que estoy viviendo voy a compartir con otros. Por eso pareciera muy básico hablar del evangelio, pareciera anticuado, pero hoy el Espíritu Santo está volviendo nuestros ojos al evangelio, el evangelio completo. Hablar del que era, el que es y el que ha de venir. Y así como Juan el Bautista está anunciando y preparando el camino, hoy nosotros somos esos precursores que también preparamos el camino y clamamos. Así es, que puedas reflexionar en cómo la revelación del que era, del que es y del que ha de venir está afectando tu vida. Y que podamos reflexionar en todo lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo contigo y en tu generación y lo que Dios va a hacer. Es un evangelio de esperanza, es un evangelio de poder. Que el Señor nos libre de vivir y de anunciar un evangelio incorrecto. El evangelio incorrecto tiene 3 características, no como regla, pero es algo que nosotros hemos observado, que tiene que ver con que parte de una creencia en Dios, o sea, creemos en Dios, pero que la conducta moral, o sea, todo lo externo, se ha vuelto el centro y no la gracia de Jesús para alcanzar lo que Él nos llamó a hacer. Otra cosa es que el evangelio tiene como objetivo el evangelio errado. Tiene como objetivo el bienestar del ser humano y no la gloria de Dios. Y con esto no estoy diciendo que a Dios no le importe tu felicidad, porque en varias oportunidades Él se muestra interesado y muestra su clara intención de que nosotros podamos ser plenos y felices, bienaventurados los que. Pero el evangelio no se trata de nosotros. El evangelio es un mensaje que es mucho más grande que aún nuestros propios sueños, nuestros propios deseos. Y Juan lo vivió así. Juan fue consumido por este mensaje y por eso se dice que él era una antorcha que ardía y que alumbraba. Es tiempo de vivir un evangelio sin alteraciones, sin mezclas, sin acomodaciones propias para hacer nuestra vida más placentera. El evangelio no se resume solamente en el regalo de la salvación. El evangelio es que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que formemos parte de su familia y Él venga a ser morada entre nosotros.
El Evangelio es Cristo, el Cordero, el único que ha sido digno de abrir el libro y desatar sus sellos. El Evangelio es que hemos sido constituidos un reino de reyes y sacerdotes y que vamos a reinar para siempre con Jesús. El Evangelio es padecer y tener con Él parte en sus sufrimientos, pero también es llenarnos de gozo. Es llenarnos de gozo cuando después su gloria se manifiesta en plenitud. 1 Corintios 1:18. El Evangelio es vivir con mentalidad de eternidad. Somos eternos, no perseguimos lo de este mundo, no perseguimos las cosas terrenales. Si el Evangelio, voceros, no es vivido de forma verdadera, este Evangelio no glorifica a Jesús. Y Juan el Bautista glorificó a Jesús, lo reconoció. Cuando lo ve, les dice a todos: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es, logró reconocerlo, logró quemar por su mensaje, logró preparar el camino para la primera venida de Jesús. Y eso es lo que hoy el Señor está haciendo. El llamado de hoy es quemar por ese mensaje. Y algo que es tremendo, porque la Biblia está conectada, las Escrituras están conectadas y tienen un mismo mensaje. Pero es muy fuerte cómo Juan el Bautista logra ver, y detrás de Jesús logra ver al Cordero que quita el pecado del mundo. Porque en Apocalipsis nosotros podemos ver en los ambientes del trono, están los 24 ancianos, los ángeles cantando santo, 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 pero está el que está sentado en el trono y el Cordero, y siempre menciona. Entonces, lo que estábamos recién, lo que Dani estaba diciendo es: nuestra perspectiva de eternidad tiene que crecer, en que nosotros podamos ver más allá de nuestra situación, podamos ver al Cordero que quita el pecado del mundo, podamos ver ese trono celestial al cual tenemos acceso. No está lejos, déjame decirte, no está lejos. Y hoy nosotros podemos ser como Juan el Bautista, que podemos ver a través de Jesús, podemos verlo como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y traer el cielo a la tierra tiene que ver con eso, tener esa perspectiva eterna. El Evangelio es vivir con una mentalidad de eternidad, no con una mentalidad de hipergracia, no con un evangelio barato, sino que tiene consistencia en Cristo, en el Cordero que quita el pecado del mundo, y tenemos una mentalidad eterna que nos hace vivir, claro que sí, somos de carne y hueso, que nos hace vivir en la tierra, pero que nos hace unir el cielo con la tierra en Jesús. Así es. Vivir el verdadero evangelio, vivir el evangelio de Jesús tiene que ver con identificarnos, no solo con pensar como, yo pienso lo mismo que Él, estoy de acuerdo con Él, sino que tiene que ver con identificarnos con su vida. Yeah. Y esto es un gran desafío. Lo podemos ver también en la vida de Juan el Bautista. Él se identificó con el Cordero. No solamente dijo, tengo una voz y tengo un mensaje, sino que me identifico con el Cordero. ¿Y sabes qué? Identificarse con el Cordero es estar dispuesto a dar tu vida por el mensaje que portas, porque sabes que el mensaje que portas es la palabra que el mundo hoy necesita escuchar. Y Juan Bautista murió por este mensaje. Fue preso y muerto por este mensaje. Identificarnos con el Cordero, es decir, mi vida es menos valiosa que este mensaje, que el Evangelio.
Me gusta mucho, hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, pueden leer ahí cuando Aarón y sus hijos son llamados para la labor sacerdotal, y hay muchos símbolos y principios hermosos que podemos rescatar. Y hay algo que cuando le leí fue muy impactante para mi vida. Dice así: luego Moisés hizo que trajeran el otro carnero, Levítico 8, versículo 22 y 23. Que trajeran el otro carnero, el de la ceremonia de consagración, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Después Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y cuando leía esto, podía ver entre líneas cómo el Señor, así como Juan, está queriendo despertar una generación que se identifica con el Cordero, una generación consagrada. Y sabes que uno de los significados de consagrar es las manos con sangre. Y la Biblia dice y se describe que cuando traen el animal del sacrificio, Moisés lo pone y Aarón y sus hijos meten las manos dentro de la cabeza, y no creo que haya sido naturalmente una sensación muy agradable tener sangre de ese animal, pero con lo que estaban haciendo, estaban diciendo: nos identificamos con el sacrificio, nos estamos consagrando para lo que fuimos llamados, sacerdotes de Dios, sacerdotes de su reino. Y no nos importa meter las manos en el animal y mancharnos con sangre. Esta va a ser la marca de nuestra vida que nos va a recordar para siempre a lo que fuimos llamados. Y no solo eso, Moisés dice que unta la sangre del animal en la oreja derecha, en la mano derecha y en el pie derecho. Y cuando yo leo esto, para mí tiene que ver con eso, con consagración. Moisés diciéndole a Aarón: mira, ahora tú y tus hijos ya no pueden ser iguales. No solamente la gente los va a reconocer porque estaba todo el pueblo viendo la ceremonia, sino que ustedes van a estar marcados para siempre. Y es lo que el Señor está queriendo hacer en este tiempo: marcarnos como una generación consagrada, que se consagra en lo que escucha, que se consagra en lo que toca y que se consagra a donde quiera que va. Eso es identificarnos con el Cordero, es meter las manos al sacrificio, ensangrentarnos para ser marcados para lo que fuimos llamados a ser. Y ser voceros de esta verdad no va a ser fácil. Ahora vamos a hablar acerca del desierto, pero cuando eres consumido por el mensaje del Evangelio, quiero decirte que es algo que no puedes resistir, es algo que no puedes callar, no te puedes resistir porque es un mensaje que está dentro de ti encerrado. Y me recuerda mucho las palabras del profeta Jeremías, y cuento el contexto rápidamente. Jeremías era un profeta de Dios, y que cada vez que Dios le daba un mensaje para anunciar al pueblo de Israel, era un mensaje de juicio, era un mensaje de decir: ¡hey, vuélvanse! No era fácil y no fue fácil ser Jeremías en ese tiempo, porque ¿sabes qué? La gente estaba queriendo escuchar otra cosa. La gente estaba queriendo escuchar aquel que decía: Dios te va a bendecir, no importa lo que hagas, no importa cómo está tu vida, la bendición de Dios va a estar sobre ti. Eso era lo que el pueblo de Israel estaba queriendo escuchar. Pero Jeremías se paró valiente en su generación y le dijo a Dios: aquí estoy, aquí está mi voz, y si es un mensaje que tengo que dar, aunque la gente no quiera escucharlo, lo voy a hacer. Y miren lo que dice acá Jeremías 20 del 7 al 9. Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Eras más fuerte y me venciste. A todas
todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Y si yo digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar más en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte como un fuego que me devora y que cala hasta mis huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios tiene el poder para transformarnos, para calar hasta lo profundo de nuestros huesos y para impedir que en medio de nuestra generación nos quedemos callados. Y lloro en esta hora en el nombre de Jesús para que el Evangelio, la verdad, antes de que la anuncies, consuma tu vida y sea como esto que describe Jeremías, que aunque muchos se van a burlar y muchos no van a querer escuchar, yo no puedo resistirme a anunciarlo porque es más fuerte que yo. Que el mensaje del Evangelio sea más fuerte que tu vergüenza, sea más fuerte que tu temor, sea más fuerte que tu comodidad, sea más fuerte que tus sueños y que tus propios deseos. Señor, despierta la generación de los Jeremías. Despierta la generación de aquellos que no van a transar con la verdad para hablar un mensaje que las personas quieren escuchar. Despierta a aquellos celosos por hablar la verdad, por hablar el Evangelio de Jesús. Ahí donde estás, quiero que puedas ver esta imagen. Acá en Argentina se come mucho asado. Quizás algunos están con hambre en este momento, pero no sé si vieron ese momento donde el carbón o la leña se va haciendo brasa o se va consumiendo por el fuego. Y llega un momento donde desaparece. Va cada vez más haciéndose desaparecer y siendo consumida por el fuego. Y justamente lo que estamos hablando ahora es acerca de clamar, acerca de tener un mensaje. Es diferente hablar de un mensaje que clamar por un mensaje. Un clamor tiene que ver con ese fuego que está consumiendo mi vida y que me consume hasta que yo desaparezco y el mensaje queda más expuesto que mi vida. Y yo sé y puedo escuchar al Espíritu Santo llamándonos en este tiempo a ser consumidos por su mensaje, a ser consumidos por este mensaje, a ser consumidos por toda palabra que sale de su boca y que nos está llevando a preparar el camino para que Jesús regrese. Y quiero que repitas conmigo: soy una voz que clama. Repite conmigo más fuerte: soy una voz que clama. Y estamos terminando y vamos a hablar acerca del desierto. Y no es algo novedoso, pero estamos viviendo siempre en lugares y contextos de dificultades, de desierto, de soledad. Y esto va a ir en aumento. Dice la palabra que la maldad se va a multiplicar, que la maldad va a crecer. Va a crecer la cizaña, pero también va a crecer el trigo. Y aún en medio del desierto, nosotros nos vamos a volver una voz que clama, una voz que anuncia el mensaje aún en medio de ese desierto. Y cuando hablamos de desierto se me vienen mucho las palabras de Pablo diciendo generación torcida y perversa. En Filipenses 2:15 dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual, escuchen bien, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Arder y alumbrar. Hay una generación torcida y perversa y la perversión va a crecer, pero también va a crecer la verdad. Va a crecer la mentira, pero también va a crecer aquellos que anuncian la verdad. Y ahí estamos tú y yo como voceros, como anunciadores de la verdad. Y
En Isaías 62 dice que la oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Y seguimos viéndonos como en el desierto, pero lo más importante es que tenemos una voz y que estamos clamando y siendo consumidos por ese clamor, aún en medio del desierto. Y eso va a hacer resplandecer, a hacer brillar el mensaje del Evangelio. Jesús va a ser la persona deseada de todas las naciones. Él es el deseado de todas las naciones. Y un día todo ojo lo verá. Y aún en medio de este desierto, nosotros nos paramos como una persona que clama. Así es. Y Mateo 24 habla un poco del escenario que está próximo y que ya casi estamos viviendo, y tiene que ver con el fin de los tiempos. Tiene que ver con este evangelio del que ha de venir. Y dice: entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente con un evangelio barato. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Ser anunciadores de la verdad es apresurar el camino para que el Señor regrese. La Biblia dice que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y el escenario que hoy estamos comenzando a vivir, esos principios de dolores de parto, son cosas que van a suceder y que están escritas. Y anunciar y clamar el evangelio de Jesús en el desierto tiene que ver con esto, con anunciar la verdad en un escenario adverso, en un escenario donde quizás, como decíamos hace un rato, no todos van a querer escucharte. Anunciar el evangelio de la verdad es que tú no solamente seas consumido por este mensaje, sino que logres permanecer fiel hasta que Jesús regrese. Anunciar y clamar el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús en medio de este tiempo, es decirle: ven, Señor Jesús. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Y creo que anunciar la verdad en el desierto tiene que ver con el llamado de Dios para esta generación a permanecer firmes hasta el fin, hablando todo lo que es verdadero. Van a venir cosas, van a maltratarte, dice acá. Algunos los van a matar, algunos los van a odiar, algunos quizás hasta de tu misma familia van a dejar de amarte, algunos se van a ofender con Dios por lo que estás hablando. Pero anunciar la verdad en el desierto tiene que ver con ser fieles a Dios. Y no ser fiel, y no solamente ser fieles a Dios de que voy a ir con otro Dios y voy a estar en idolatría, sino que ser fiel al mensaje. La fidelidad no es solamente que sirvo solo a un Dios. Cuando tú eres fiel, la fidelidad tiene que ver con que tú anuncias a un Dios y su mensaje como es y no con modificaciones. Y este es el mensaje que hoy queríamos compartirles, acerca de una voz que clama en el desierto. Quiero que escuches bien, si quizás no retuviste, no lograste retener, quiero que escuches bien. Fuimos llamados a tener una voz que habla de nuestra identidad, del clamor que habla de un mensaje y del desierto que habla de permanecer hasta el fin. Y queremos orar, queremos que ahora cuando nosotros apaguemos nuestra cámara, queremos que ustedes sigan adorando al Señor, pero primero queremos que todos podamos
escuchar y conectarnos con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Vamos a cantar, vamos a orar, pero quiero orar sobre la nación de México. Quiero orar sobre la nación de México. Y queremos hablar. México, despierta a la voz a la que fuiste llamada. Hoy recordamos aquello que se escribió acerca de la nación de México. Que se despierten aquellos que son la voz que clama en medio del desierto. La voz que clama en medio de una iglesia que quizás no quiere volver al Evangelio. Una iglesia que quizás no está poniendo a Jesús en el centro. Pero que se levanten aquellos voceros que son la voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto. Ahí donde estás, yo te pido que por unos segundos te puedas poner de pie y que podamos orar. Vamos a orar y vamos a adorar mientras. Espíritu Santo, hazlo otra vez en México. Hazlo otra vez. Que esa voz poderosa que le diste a esa nación vuelva a clamar, vuelva a clamar, vuelva a clamar, vuelva a clamar. Despierta la voz de México, despierta la voz de México, despierta a México, despierta a las ciudades de México. Oh, que empiecen los corazones a ser inquietados, a ser incomodados por el Evangelio de la verdad. En el nombre de Jesús. Y comenzamos ahora a orar. Y yo oro por todos ustedes que están ahí. En el nombre de Jesús. Señor, despierta a una generación valiente. Despierta a una generación valiente que está dispuesta a dar su vida por el mensaje del Evangelio. Despierta a una generación que sabe quién es, que no se enreda con las mentiras del enemigo, que no está en ciclos de años luchando con su identidad. En el nombre de Jesús, sal de esos ciclos viciosos donde luchas constantemente con quién eres. En el nombre poderoso de Jesús, esa ya no va a ser tu lucha, ya no va a ser tu lucha. Sal de ese ciclo en el nombre de Jesús, y que hoy se establezca, en tu corazón tu identidad. En el nombre de Jesús, que se abran tus oídos hoy más que nunca para escuchar lo que Jesús está hablando acerca de ti. Así como hablaba sobre Juan el Bautista, que puedas escuchar las palabras que Jesús tiene para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vas a estar firme en esa verdad, vas a estar firme en esa identidad, y tu voz va a comenzar a ser despertada y vas a clamar, en el nombre de Jesús. En esta hora oro para que se despierten las voces que claman, no las voces que solamente hablan, sino las que claman con desesperación. El Señor está despertando una generación que no se conforma con la realidad, sino que está despertando una generación que sabe que hay poderes venideros disponibles para la iglesia. Una generación que sabe que el reino de los cielos está, que el reino de los cielos se ha acercado, y no se conforma con la enfermedad, no se conforma con la injusticia, sino que arrebata en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, despierta un clamor, Señor, en todos los que están ahí. Algunos van a sentir como fuego en su interior. Y es una sensación que nunca antes sentiste, pero es algo que el Señor está haciendo. Padre, hazlo otra vez. Enciende ahora las entrañas de esta generación con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la verdad. En el nombre de Jesús, hoy decidimos ser transformados por el que era, por el que es y el que ha de venir, por ese mensaje y
ese evangelio de esperanza. Estamos en un mundo difícil, pero hoy preparamos el camino del regreso de Jesús con un mensaje de esperanza. Un día Él vendrá entre las nubes y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, y la herencia de las naciones prometida por el Padre va a ser una realidad. Todas las naciones vendrán a Él y su gobierno va a ser perfecto y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Ese es el mensaje del evangelio del que ha de venir y que comience a consumirnos. Esa esperanza. Si estabas desanimado con el evangelio, si estabas desanimado con la verdad, hoy hablo esperanza a tu vida. Hablo esperanza. Quizás estás en medio de un desierto, pero hay esperanza, porque pronto el Hijo del Hombre aparecerá entre las nubes y vamos a reinar juntamente con Él. Y canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia y con tu presencia. Espíritu Santo, canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia y con tu presencia. Canta, decimos, Espíritu Santo, canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia y con tu presencia. Una vez más las voces. Espíritu Santo, canta. Este es nuestro clamor. Espíritu Santo, hazlo a través de nuestra voz, hazlo a través de nuestras manos, hazlo a través de nuestros pies. Con tu justicia queremos ser la voz de aquel que clama en el desierto. Despiértanos a clamar, despiértanos a clamar. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad. La eternidad que hicimos, y yo cantaré, y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré aleluya
aleluya, por la eternidad, la eternidad. Queremos cantar acerca de lo que está por suceder. Anunciamos a aquel que viene, anunciamos a aquel que viene, anunciamos a Jesús. Preparamos el camino para el Rey, preparamos el camino para el Rey, preparamos el camino de aquel que volverá. Una última vez con todas tus fuerzas. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Oh, oh, oh. Queremos que sigan adorando ahí donde están. En este momento vamos a apagar nuestra cámara, pero queremos pedirte que por unos minutos más sigas en este mismo ambiente, en el Espíritu Santo, que puedas escuchar la voz del Espíritu más allá de la música, más allá de lo que está pasando. Ahora mismo sabemos que hay personas que están siendo revolucionadas en su interior y se está despertando el clamor de muchos que estaba apagado, pero hoy hay una revelación, hay velos que están siendo quitados para ver a Jesús. Y así como Juan el Bautista vio al Cordero que quita el pecado del mundo, en el nombre de Jesús, que muchos de los que estamos ahora en este momento podamos ver. Ahí sigue clamando, más allá de nosotros, más allá del equipo que está por ministrar, más allá de todo lo que está pasando. Conéctate con un hambre y una sed mayor, que crezca el clamor. Ahí donde estás, comienza a levantar tu voz, comienza a levantar tu voz. Comencemos a levantar nuestras voces, voceros, en el nombre de Jesús. Se despierta un hambre y una sed mayor, se despierta un clamor del Espíritu, se despierta hambre y sed por su presencia, pasión, fuego y gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.
Yo quiero pedirte algo en los siguientes minutos. Estamos por terminar esta noche. Pero quiero que antes de irnos a casa nos convirtamos en esa voz que clama en el desierto. Yo no voy a añadir nada a lo que ya se habló, pero en el desierto no se ve esperanza. En el desierto se ve todo aterrador. Yo no sé cuántos de los que estamos acá nos gustaría pasar una noche en el desierto o un día en el desierto. Pero el Señor nos ha establecido como voceros. Y yo quiero esta tarde profetizar sobre cualquier desierto. Yo quiero esta tarde que levantemos nuestra voz como esa voz que clama en el desierto y empecemos a declarar la esperanza. La esperanza viene de Cristo. Yo quiero que levantes tus manos unos minutos más. Y el enemigo ha querido callar nuestras voces esta noche. Esta noche yo quiero que levantes tu voz lo más fuerte y comiences a declarar vida, 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 vida. Hay ciertas imágenes, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay ciertas imágenes que Dios está poniendo en tu mente. Es el mismo Dios que te está llevando a situaciones, a circunstancias. Puede ser personales o de familia alrededor y que parece un desierto. Por este día levanta tu voz en medio del desierto y proclama el nombre de Cristo. Proclama la verdad. Hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Levanta tus manos esta tarde y levanta tu voz ahora. Empieza a levantar tu voz con todas tus fuerzas y empieza a declarar: hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Y empieza a levantarte con esa voz profética. Eso es, empieza a levantar tu voz. No tengas miedo para proclamar. No tengas miedo para levantar tu voz esta noche. Y empieza a declarar, empieza a profetizar sobre cada circunstancia, sobre cada situación. En el nombre de Jesús hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Sí, tú puedes transformar, puedes cambiar. En el nombre de Jesús declaramos el reino de los cielos sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. El reino de Dios. Y así como en el cielo se hace en la tierra, se hace en la tierra. Y no nos vamos a conformar con las ideologías, con las formas que están tratando de llenar nuestras vidas, nuestras mentes, pero nos levantamos como voceros de una generación dispuesta a levantar la voz, a levantar la voz, que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya, porque vivirá la eternidad. Y yo cantaré, yo cantaré, yo no callaré, que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad.
cantaré. Y yo cantaré, aleluya, Al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré por la eternidad, la eternidad. Espíritu Santo, enciende nuestras vidas y nuestro corazón. Levanta tus manos ahí. Dile, Espíritu Santo, enciende otra vez mi corazón.